Hola, mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento. Siento mucho no haber podido cumplir con la clase de ayer. Una gastroenteritis me llevó a urgencias, yo que me estaba haciendo la fuerte para no ir al hospital, pero bueno, hay cosas que pasan y miren que están muy relacionadas con el agua, con la contaminación de los alimentos, de ahí la importancia de ustedes como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento para garantizar que la calidad del servicio sea la adecuada. Bueno, no puedo decir que lo que me pasó a mí fue por el agua, la verdad, fue por un alimento contaminado, pero puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, bueno, el caso es que estaba por acá preparando clase para hoy y me encontré con todo lo que yo les tenía programado para el día de ayer y decidí dejarles este video para que no nos atrasemos en la temática y ustedes puedan durante la semana analizarlo con calma porque es bastante interesante. Recuerden que estamos ya en otro material de formación. Terminamos el día de ayer. Por cierto, felicitaciones a quienes hicieron el video, lo entregaron a tiempo. Me encanta verlos, no siempre puedo verlos porque no siempre podemos prender las cámaras en clase, pero me encanta a través de estos videos poder conocerlos un poquito mejor. Muy buenos trabajos. Así que a los que todavía no han realizado la actividad, los invito a que se arriesguen y lo hagan porque lo importante es comenzar. Si les da todavía mucho miedo de hablar, de expresarse frente a una cámara o frente a un público, es el momento de hacerlo definitivamente. Bueno, eh, estamos en la actividad de proyecto número 2. Como ustedes ya saben, el material de formación que corresponde a estas 3 siguientes semanas se llama comunicación oral y escrita, argumentación. Ya terminamos comunicándonos, nos vamos a argumentación. ¿Cuál es el objetivo de estas 3 semanas? Si bien es cierto, en las semanas pasadas estuvimos aprendiendo a hablar, entre comillas, o sea, hacerlo de una manera adecuada, con una entonación, una dicción, un ritmo apropiados. En este momento vamos a aprender a leer. Vamos a aprender a analizar, a criticar lo que leemos y lo que vemos, porque acuérdense que los mensajes no solamente son escritos, y vamos a darnos el tiempo para darle sentido a lo que llega a nuestras manos para no tragar entero. Definitivamente es para eso. Entonces, este es el documento que vamos a analizar esta semana. Se llama Argumentación, Comunicación Oral y Escrita, Argumentación. Y bueno, vamos a comenzar analizando precisamente de qué se trata esta palabra, ¿cierto? ¿Qué es la argumentación? La argumentación es la exposición de una idea o mensaje como argumento. Es una de las grandes soluciones de la comunicación. Según la Real Academia Española, el argumento es racionamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Con esta definición se entiende que esta posición es la que permite como aprendiz y persona entender los conceptos concretos, sea para aprender, discernir, convencer o negar cualquier posición. Acá la vamos a desarrollar y decodificar para su descubrimiento. En el ejercicio pasado, ustedes hicieron un intento o un inicio de la argumentación cuando expresaban su opinión personal. Se dieron cuenta que de pronto les tocó volver a escuchar la noticia o volver a leerla o investigar un poquito más para de verdad poder tener una opinión de lo que estaban leyendo, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la argumentación, de construir un discurso que dependiendo del fin
con el que se diga tenga el objetivo o cumpla con el objetivo apropiado. ¿Qué es muy importante identificar dentro de este argumento? Es muy importante que empecemos a analizar cuál es el mensaje. Siempre un argumento tiene implícito un mensaje, o sea, ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar? Cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento y el contexto en el que se emita. Esto es muy importante porque de pronto su teoría o su mensaje puede ser muy bueno, pero si usted lo dijo de la manera inadecuada, con el tono inapropiado, o no estaba en el lugar indicado para hacerlo, seguramente no va a ser comprendido, no va a ser escuchado. Entonces, el contexto tiene mucha importancia respecto a lo que usted pensó transmitir y lo que la gente le entendió. Miren este ejemplo aquí. Esta chica ha adquirido nuevas competencias y quiere un ascenso y de repente le da por ir a decirle al jefe, pero es que miren las circunstancias, miren el lugar, es un pasillo, o sea, no es una oficina, es un pasillo, está lleno de gente. El, el, la persona o el jefe inmediato que la va a escuchar está ocupado, está mal geniado por la cantidad de cosas que tiene encima. Em, es una mañana muy agitada, dice, tiene muchos pendientes en el pensamiento. Sin embargo, la persona que emite el mensaje del emisor está convencido de que es importante, que lo tiene que decir ya, y pues obviamente no le hacen caso. Miren la mano del señor y le dice como que en este momento no me moleste, que está diciendo, estoy muy ocupado, pues hablamos, por no decirle no, te niego el ascenso de una vez. Entonces, de eso se trata estos documentos que vamos a analizar en estas 3 semanas. No solamente de configurar un argumento adecuado para convencer o para afirmar o para, no sé, cualquier situación que se presente, sino saber decirlo o aprender a decirlo en el momento apropiado. Es claro que el emisor no se dio a la tarea de codificar el mensaje. O sea, el emisor, que es la persona que emite el mensaje, pues no estaba pensando en, sino en él. O sea, estaba pensando es que ya tiene las habilidades necesarias y que quiere esto ya, pero en ningún momento se detuvo a pensar en el contexto. Entonces, eso es a lo que invita este documento, no solo a encerrarnos en nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos decir, sino a indagar, analizar y abrir los ojos y mirar cuál es el mejor momento y la mejor forma de decirlo. En tal sentido, es consecuente reconocer la estructura del mensaje para que cada quien desde una mirada constructiva autoevalúe la manera como está emitiendo su mensaje, toda vez que la teoría sin un contexto no deja de ser solo teoría. Es necesario entender el concepto del mensaje como la referencia a, primero, un conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. No solamente se trata, bueno, cuando queremos ser efectivos en la comunicación, ¿cierto? Porque esta habilidad o esta competencia que queremos desarrollar es para llegarle a las personas de una manera adecuada. Podemos hacerlo a través de una lectura plana, simplemente dependiendo de cómo la mostremos, de pronto adicionándole imágenes, símbolos, cosas que la hagan más atractiva, como podemos comunicarla de una manera impactante a través de nuestra voz o a través de nuestra imagen corporal. La comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. Este es un tipo de mensaje muy importante que está muy asociado a lo que es la función de este tipo de tecnólogos, porque ustedes en el momento en que entran a una empresa van a necesitar comunicarse, van a necesitar tener argumentos para diferentes circunstancias. Por ejemplo, pasó algo en su área que usted le tiene que comunicar al jefe y que le tiene que explicar por qué pasó de esa manera, por qué está de acuerdo, no está de acuerdo con alguna orden, de pronto alguna
instrucción de un jefe de área no fue tomada como de la manera más coherente y usted se da cuenta que eso puede acarrear problemas, tiene que saber decirlo, tiene que llenarse de argumentos, tiene que llenarse hay que investigar muy bien qué es lo que va a decir y poder decirle a su jefe, mire, me parece que está pasando esto o lo otro con un soporte, ¿cierto? Es probable que usted tenga que ir a una comunidad a explicarle por qué hay o no hay el recurso agua, el recurso agua y por qué debe cuidarlo y cómo debe cuidarlo. De la misma manera tiene que llenarse argumentos. O puede tener que ir a otra empresa con alguna circunstancia, con algún mensaje para otra institución. Entonces, de eso se trata este segundo ítem. El tercero dice aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Bueno, de estos argumentos está llena nuestra vida, ¿cierto? Continuamente escuchamos discursos religiosos, discursos políticos, discursos intelectuales cuando se trata de formarnos o de estar en un seminario o en una academia, discursos doctrinales. Entonces, es importante que de ahora en adelante comencemos a identificar ese tipo de discursos que nos quieren decir y qué objeto tienen. Por lo general, ninguna de estas doctrinas está como que se dice porque sí o se comunica para esperar a ver la gente que quiere. Por lo general tienen un objetivo. Entonces, no solamente se trata de lo que vamos a decir, sino de entender con sentido crítico qué es lo que nos están diciendo. Por otro lado, el cuarto ítem habla de un trasfondo o sentido profundo transmitido por una obra intelectual o artística. Y aquí sí que se presenta esto para diferentes interpretaciones. Aprovechando la última noticia de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, yo quiero que analicemos con todo el respeto de las interpretaciones y del sentimiento doctrinal y religioso de las personas. O sea, no quiero entrar a discutir nada de eso, ni mucho menos, pero quiero que analicemos cuál fue el mensaje que intentó dar la organización de los Juegos Olímpicos, cómo fue que se recibió en las personas, cómo se interpretó y de ahí para allá, pues ustedes ya sabrán el bonche que se formó con este asunto. Entonces vamos a ver una noticia pues de tantas que salieron contándonos qué fue lo que pasó en los juegos con la interpretación propia del periodista, ¿no? Vamos a escuchar esto. Los Juegos Olímpicos dieron inicio en la ciudad de París, ofreciendo una llamativa ceremonia que, más allá de las memorables participaciones de Lady Gaga y Celine Dion, dejó a muchos con intrigas y con enojo, pues aparte de estar llena de momentos alusivos al apocalipsis, también dejó ofendido al cristianismo por esto que aquí te contamos. Los Juegos Olímpicos de 2024 dieron inicio este 26 de julio con la participación de casi 7.000 atletas de 205 países participantes, los cuales dejaron varias postales inolvidables al transitar en llamativas embarcaciones a través del majestuoso río Sena. Que las delegaciones avanzaban a través de las aguas, varios artistas se presentaron en tierra firme, como el caso de Lady Gaga, quien ofreció un espectáculo bastante interesante, interpretando una reconocida canción de la cultura francesa en compañía de varios bailarines. Bonsoir, bienvenue à Paris. Mientras los deportistas terminaron el recorrido y la noche llegó a la capital francesa, los espectáculos de la inauguración dejaron atrás el glamour y dieron paso a varios momentos salidos de contexto, como el caso de la puesta en escena que recordó a la reina María Antonieta, y que para muchos hizo alusión al ocultismo. Además, Bueno, vamos a comenzar por alusión al ocultismo que nos dice esta periodista. Primero que todo, tenemos que entrar en contexto y analizar que estos Juegos Olímpicos no se llevaron, su inauguración no se llevó a cabo en un estadio
o en un teatro o en un lugar cerrado, sino que en este caso el escenario fue toda la ciudad. Entonces hubo eventos, artistas en vivo en absolutamente toda la ciudad, pues sobre todo lo que tenía que ver con el río Sena, que fue el epicentro, ¿cierto? Lo primero que nos dijo la crítica respecto a este evento, que había un evento que similaba o que parecía o que hacía alusión al ocultismo, o sea, algo macabro que estaba sucediendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con qué pasa con María Antonieta? María Antonieta, bueno, ¿qué pasa con el mensaje primero que todo? Este evento se está dando en Francia. Muchas de las cosas que ellos muestran son absolutamente cotidianas para los franceses. Sin embargo, no lo son para las demás personas del mundo que de pronto no han tenido la oportunidad de leer o de enterarse, ¿cierto? María Antonieta representa para los franceses el final de la monarquía, porque cuando ellos se liberaron dentro de la Revolución Francesa, decidieron cortarle la cabeza a la reina consorte, que fue la última que gobernó en Francia y que prácticamente tenía la monarquía, pues al pueblo no solo doblegado, sino muriéndose del hambre. Entonces, para ellos, haber decapitado a María Antonieta es, es un evento, o sea, es un evento histórico que pasó, que pasó así como en Colombia, de pronto en la campaña libertadora al sur del país hubo un diciembre negro donde Simón Bolívar entró y acabó con una cantidad de personas, mataron niños, violaron mujeres, incendiaron una iglesia donde se metieron los fieles. O sea, así mismo, hay casos históricos en todas las ciudades donde este tipo de eventos han generado violencia. Pues este es uno de los más icónicos y representativos de Francia. Y obviamente, ver una chica sin cabeza, donde la cabeza canta música metálica y que toda la isla como tal se prende de rojo, porque fue la isla donde murió María Antonieta, pues a muchas personas les pareció que eso era ocultismo. Entonces, analicemos el mensaje. Para los organizadores, ¿qué era esto? Es un edificio antiguo donde estuvo presa María Antonieta. ¿Quién es María Antonieta? Una reina icónica a la que el pueblo la descabezó y representa el final de la monarquía. Ya, pues es un evento. ¿Cómo lo interpretaron muchas personas que incluso hasta el momento están sumamente ofendidas como un evento macabro, como no sé, una cosa pues como de ocultismo, como del demonio? Entonces, yo quiero es que miren qué hay detrás de los mensajes, que no siempre nos dejemos como convencer por lo primero que oímos, sino que le demos la posibilidad a nuestro pensamiento de indagar y ir un poquito más allá de lo que vemos. Veamos qué más dice esta chica, esta periodista. Un intrigante hecho se grabó en la memoria de los presentes, pues como si fuese una escena de una película de terror, un caballo y un jinete de metal recorrieron el río Sena al compás de una tétrica melodía, algo que fue relacionado por los más conspiranoicos, como una clara referencia al jinete del apocalipsis y al fin de los tiempos. Bueno, el jinete del apocalipsis, el fin de los tiempos. París sabe algo que nosotros no, y entonces esto quiere decir que el anticristo ya nos está liderando. Miren todo lo que se generó a raíz de una imagen que para la organización ni siquiera es un jinete varón, es una chica, es una diosa que se llama o se llamó en la mitología Secuana, es la diosa del río y es el símbolo de la resistencia. O sea, ¿qué querían difundir con esta imagen? Buscaban difundir el espíritu olímpico. Mucha gente habló incluso como hasta de protección a los animales y un poco de cosas. Este es un caballo mecánico. Entonces, miren otra simbología, otro mensaje que dentro de las personas que conocen y manejan la mitología, que se han interesado por leerla, era muy claro.
ah, sí, la diosa, estaban sobre el río Sena, la diosa secuana, diosa del río, es la resistencia, es el impulso para que los competidores busquen ese espíritu olímpico y ganen y no se dejan vencer. Esa era la intención, pero ¿qué se interpretó? Pues se interpretó como el caballo del Apocalipsis y el anticristo. Entonces, mire, otra simbología artística que no sé si de pronto porque las personas no leyeron cómo iba a ser el contexto del evento, pues sobre todo los periodistas que deberían estar informados acabaron diciendo todo esto. Y es que no conformes con eso, los organizadores del evento quisieron traer al jinete a la realidad, y en otra extraña puesta en escena, el misterioso hombre junto a su caballo acompañó a los abanderados hasta el momento final de su recorrido, haciendo para muchos una clara insinuación de que el anticristo nos lidera y ya camina entre nosotros. Sin embargo, hubo una representación que generó aún más consternación, pues en el intento de mostrar aceptación hacia la comunidad LGBTQ+, se hizo una clara ofensa hacia el cristianismo al denigrar la escena de la última cena, y hasta promover algunas conductas indebidas al incluir a menores. Ante esta situación en redes sociales se han dejado varios mensajes como los siguientes: decadencia, mensajes subliminales. Esas personas saben cosas que la mayoría no sabe, por eso se atreven a tanto. Pensé que fui el único que notó eso. Nada que ver con Olimpiadas. Esta gente no respetan pero exigen respeto. No, eso no funciona así, tienen que respetar a nuestro Dios. Un horror, y mi hijo loco por verlo. Y salió corriendo: mami, tengo miedo. ¿A qué? Unas conductas indebidas al incluir a menores. Piensa hacia el cristianismo al denigrar la escena. Bueno, esta fue como la escena máxima, ¿no? La que más ha dado que hablar, la ofensa al cristianismo y la última cena y que todos pongamos en el Facebook la imagen de la última cena de Da Vinci, que porque es bueno, en fin, imagínense la barbaridad cometida. No siempre que haya una mesa están haciendo alusión a la última cena. En este caso, aunque bueno, para muchos podría parecer algo grotesco, el arte es así. Esta escena no tiene nada que ver con la última cena de Da Vinci y quiero que miremos aquí cuál es el cuadro de la última cena de Da Vinci. ¿Cómo reconocemos la pintura de la última cena de Da Vinci? Esta pintura tiene en sí, ya ella sola, una cantidad de simbolismos, porque recordemos que Da Vinci era pagano. La Iglesia Católica lo contrató para hacer la pintura y él se encargó de poner una cantidad de símbolos en esta imagen. O sea, eso de por sí, muchas personas no lo conocen, pero eso no era lo que se estaba incluso debatiendo. El asunto que estaban tratando de representar era esta otra pintura que se llama La fiesta de los dioses. No es el festín de los dioses, es otra, es la fiesta de los dioses. Y el autor es Jean Baptiste. Miren que aquí está el chico que está vestido de azul, acá pues está de color piel, está desnudo. Este señor que aparece acá atrás no es Jesucristo, es un dios griego. Está el dios del vino, está Baco. ¿Por qué están desnudos? Están desnudos. ¿Y por qué los pusieron desnudos en los Juegos Olímpicos? Pues en las entrevistas decía este señor vestido de azul, que era para simbolizar que en el cuerpo desnudo no se pueden guardar armas, como si no se pudieran guardar malas intenciones, y los Juegos Olímpicos deberían trascender con la mayor transparencia, sin violencia, sin cosas raras, sin ocultar nada. O sea, eso era lo que ellos querían eh, decir, lo que ellos, los organizadores, pensaron en manifestar. Pues no les quedó como muy bonito, pero bueno, de hecho, en el arte las cosas son así, a veces a la gente les gusta, a veces no, pero este individuo azul es este caballero que está acá pintado, no tiene nada que ver con la última cena.
Y miren todo lo que se ha formado, miren cuánta gente repitiendo cosas como sin haberse dado a la tarea de revisar si de verdad le están hablando de algo coherente o no, cuántos compartieron la indignación católica sin darse cuenta que ni siquiera se estaban refiriendo a ellos, cuántos siguen con las ofensas, cuántos ni siquiera creen cuando les dicen no, es que no se trataba de la última cena, sino que siguen en el plan de que no, esto no tenía por qué ser y los olímpicos en el gol. Bueno, ¿a qué va todo esto? A que fue un tipo de mensaje. O sea, fue un tipo de mensaje que se pensó de una manera, es artístico, no siempre se tiene que explicar todo, se basa en un conocimiento cultural que se supone deberían tener las personas, un conocimiento histórico, mitológico, de una serie de aspectos que son muy comunes en Francia, pero que de pronto para el resto del mundo no eran tan evidentes y pues se generó esta confusión tan bárbara. Entonces les quise traer ese mensaje porque me pareció que era como lo más, me pareció que era como el ejemplo más claro que podíamos tener para este tema que estamos desarrollando. Miren estas preguntas reflexivas. Las señales, símbolos y signos que utilizó, hablemos del video que acabamos de ver, son apropiados para emitir el mensaje y por tanto son consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace. Miren que los símbolos, los signos utilizados para la persona que se inventó, que quiso dar su argumento, eran claros y estaban basados en una historia, ¿cierto? Pero eso no fue suficiente para que se entendiera de manera adecuada. ¿Había consecuencia entre los Juegos Olímpicos y lo que ellos estaban haciendo? Definitivamente sí, pero no se entendió. ¿Cómo me comunico ante la colectividad cuando publico un mensaje? ¿Envío un correo electrónico formal o comento una publicación? ¿Leo en busca de mensajes que me aporten a mi ser personal y profesional? Bueno, esas son preguntas reflexivas para cómo ustedes se están comunicando. Mm, y la forma en que prefieren hacerlo, ¿no? Muchas personas que prefieren escribir un correo electrónico porque ya no se usan las cartas. Hay otras que prefieren escribir un mensaje de texto en WhatsApp a hacer una llamada. Eh, pero lo que definitivamente sí tenemos que hacer es leer y tener la posibilidad, darnos la posibilidad más bien de ampliar nuestros conceptos mentales antes de emitir juicios o antes de pasarle un argumento a otra persona que desconozca de pronto más que nosotros. Bueno, esa era la reflexión. Características de los mensajes. Se pueden traducir a través de textos, imágenes o sonidos, los cuales se utilizan de acuerdo con la naturaleza del mensaje. No solamente las palabras dicen cosas, también las imágenes y las expresiones. El contenido debe estar articulado al tema general, además de tener en cuenta cómo se mencionó, el momento y el contexto. Esa es como la conclusión. El mensaje no habla, mejor dicho, el mensaje también habla en contexto. No solamente es lo que quiere decir, sino en qué momento lo dijo o incluso con qué tonito. El mensaje racional cuando es argumentativo, se supone que el argumento, un argumento que queremos comunicar, pues nace de un razonamiento, o sea que de verdad estamos pensando lo que decimos. El mensaje puede ser deductivo, retórico, personificación, entre otras cosas. En esta parte necesito que hagamos una pausa para entender muy claramente de qué se tratan cada uno de estos tipos de mensajes. Entonces, tenemos mensajes que pueden ser deductivos, o sea, que parten de lo general y usted saca una conclusión para hablar de lo particular. Inductivo es lo contrario, cuando usted investiga cosas aisladas y trata de sacar una teoría general. Retórico tiene que ver con esos mensajes que se hacen para convencer a la persona. El símil, la metáfora, la alegoría, la personificación son figuras literarias que se utilizan para enriquecer la comunicación y que
para que cuando usted esté dando un mensaje, esto resulte más atractivo para las personas que lo están viendo. Vamos a mirar entonces un pequeño video de lo que es un argumento deductivo. Es este. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo proviene de la palabra deducción, que es un método lógico que lleva de lo universal a lo particular. Por ejemplo, yo digo, todas las aves tienen plumas y la gallina es un ave. Por lo tanto, de acuerdo a este razonamiento, la gallina tiene plumas. Estoy realizando una deducción. En donde todas las aves tienen plumas es una premisa mayor. Premisa mayor porque habla sobre algo en general. La gallina es un ave es una premisa menor porque está hablando sobre algo más particular. Y la gallina tiene plumas es la conclusión a la que he llegado después de estas dos premisas. Si todas las aves tienen plumas y la gallina es un ave, por lo tanto, puedo concluir que la gallina tiene plumas. Algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta para hablar sobre razonamiento deductivo son los siguientes. Primero, tenemos que hablar sobre qué es una premisa. En el ejemplo vimos que habían dos premisas, la premisa mayor y la premisa menor, antes de llegar a la conclusión. ¿Pero qué es una premisa? Una premisa es una ley, una regla o un principio general que es aceptado como verdad. ¿Y por qué? Puede ser por experiencia, porque ya se han estudiado a las aves y se ha llegado a la conclusión después de estudiarlas que todas ellas tienen plumas. Por ejemplo, de una premisa depende la validez de la conclusión. Si decimos entonces que las premisas siempre son leyes, reglas o principios verdaderos, la conclusión a la que lleguemos siempre va a ser válida y verdadera. Otro concepto que tenemos que manejar es el de la conclusión. La conclusión es lo que se infiere de la premisa o premisas presentadas. A partir de ellas es que yo llego a una conclusión que va a ser válida. Como se asume que las premisas son verdaderas, la conclusión será válida. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de premisa mayor. Todos los gatos maullan. Esta es mi premisa mayor y general. Esta es una ley, una regla, esto lo sabemos y lo aceptamos como verdadero. La premisa menor es que mi mascota es un gato, es algo particular. ¿Sí? Mi mascota es un gato. Por lo tanto, si todos los gatos maullan y mi mascota es un gato, yo puedo concluir que mi mascota maulla. Todos los gatos maullan es una premisa mayor verdadera. Mi mascota es un gato es una premisa menor también verdadera. Conclusión, mi mascota maulla. Esta conclusión es válida ya que a menos que mi gato sea un caso particular o especial, esto debería suceder. El razonamiento deductivo se utiliza para comprender situaciones específicas. Por ejemplo, que mi gato maulle.
con base a las leyes o principios que los definen. ¿Cuál es el principio? Que todos los gatos maullan. Si todos los gatos maullan y mi mascota es un gato, es lógico, es predecible que mi gato maulle. Vamos a ver algunas características del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo está formado por la premisa mayor, por la premisa menor y por la conclusión. La premisa mayor es la idea general, la premisa menor es la situación específica. Ambas son verdaderas, por lo tanto la conclusión será válida. Las premisas, como les comentaba, siempre van a ser verdaderas y las conclusiones, por tanto, van a ser válidas en un razonamiento deductivo. Los razonamientos deductivos no proporcionan información nueva. La conclusión es la corroboración de las premisas, no es que aporte algo nuevo. A pesar de todo esto, puede originar conclusiones falsas o falacias. ¿Cuándo se da esto? Cuando las premisas no son verdaderas. Si hay premisas que no son verdaderas, la conclusión no va a ser válida, será falsa y por tanto una falacia. El razonamiento deductivo se utiliza principalmente como método científico para comprobar hipótesis y teorías. Y tenemos tres tipos de razonamiento deductivo que vamos a ver más a fondo en otros videos. Los tipos de razonamiento deductivo son el silogismo. Bueno, ¿qué es muy importante tener en cuenta aquí? Los argumentos deductivos no tienen un aporte significativo, no tienen un aporte externo a lo que se quiere comprobar, pero es muy importante partir de premisas verdaderas. Si la premisa de la que ustedes parten, la teoría de la que ustedes parten no es verdadera, pues no se va a poder deducir un comportamiento específico. Estamos tan llenos de premisas en nuestro diario vivir, por ejemplo, ese conocido y viejo refrán que dice que todos los hombres o todas las mujeres, pues dependiendo del caso donde lo vean, son infieles. Entonces, si partimos de una premisa que es falsa, porque no podemos generalizar a todo el mundo, y decimos yo tengo un bebé y mi bebé es hombre, entonces vamos a tener que suponer que ese pequeño bebé es infiel. Entonces, miren, de allí se generan las falacias. Ese es el ejemplo recontra simple de lo que es un análisis deductivo y una falacia. Pero asimismo ocurren cosas en el ámbito científico. Siempre y cada vez que vayan a hacer un argumento, partir de teorías comprobadas, partir de, de conceptos y de teorías científicas. Por ejemplo, sabemos que la población crece de manera exponencial y los recursos naturales crecen de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues de pronto podemos deducir que con el paso del tiempo nos podríamos quedar sin alimentos si no hacemos algo frente a reducir la cantidad de población y frente a la optimización de los recursos, ¿cierto? Y de la generación de alimentos. ¿Qué otra cosa podemos decir en el área acá del tecnólogo? Por ejemplo, que los ríos tienen una capacidad de dilución y una capacidad de depuración que es finita, o sea, no es eterna ni es ilimitada, es finita. Tienen una capacidad de depuración y una capacidad de dilución que depende del caudal. Si cada día contaminamos más y superamos esa capacidad de dilución y de depuración de todos los ríos, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro tan preciado recurso? Entonces, ese es un tipo de razonamiento deductivo que parte de premisas verdaderas y ahí es donde está el asunto que tenemos que garantizar que las premisas de las que estamos partiendo son verdaderas y desde allí podemos inferir algo particular. Otro de los tipos de razonamientos nos habla de estructuras literarias como el símil o la comparación. Vamos a mirar este. Bienvenidos al mundo de las palabras. Hoy hablaremos sobre 3 herramientas. ¿Tienes uno o más hijos entre 8 y 14 años? ¿Te gustaría que aprendan inglés este año? De 3 herramientas que usan los escritores para hacer que sus historias sean más interesantes. Estamos hablando de las figuras literarias conocidas como símil, metáfora e hipérbole. Vamos a descubrir qué son y cómo pueden hacer que nuestras historias sean aún más
relámpago o terco como una mula? Bien, pues esos son símiles. Un símil es una comparación que hace entre dos cosas, usando como o cual, para destacar una similitud o semejanza. ¿Podéis pensar en otros ejemplos de símiles que hayáis escuchado? ¡Excelente! Yo también he pensado en algunos que he escuchado antes. Por ejemplo, me han dicho muchas veces que duermo cual bebé, porque mi sueño es profundo. Otro ejemplo es que en clase de matemáticas siempre me dicen que soy lista como un zorro, ya que se me da muy bien resolver problemas. Metáfora. Ahora, imaginad que quiero decir que alguien es muy alto. ¿Podría decir Pedro es tan alto como un gigante? Claro, pero ¿y si dijera simplemente Pedro es un gigante? Eso es una metáfora. En una metáfora no usamos como o cual. Simplemente decimos que una cosa es otra para resaltar su parecido. Seguramente has escuchado a alguien decir el tiempo es oro, para indicar lo valioso que es el tiempo. O la vida es una montaña rusa, para decir que la vida está llena de momentos buenos y malos. Aquí vemos la relación que hay entre dos elementos. No es algo literal, sino una forma que nos ayuda a expresarnos mejor y de manera descriptiva. ¿Se os ocurren otros ejemplos de metáforas? ¡Excelente! Hipérbole. Sigamos con la hipérbole. Suena como una palabra grandiosa, ¿verdad? Pero no os preocupéis, no es nada complicado. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar una situación, cualidad o característica para enfatizarla. Imaginad que decimos, tengo tanta hambre que podría comer un elefante. Seguro que no es en sentido literal, pero sí que le da una idea a los demás de cuánta hambre tenemos. Otro ejemplo es, te estuve esperando 1000 horas. Sabemos que no he estado 1000 horas en sentido literal, pero entendemos que he esperado por un largo tiempo. Ahora os toca a vosotros. Pensad en algo que os guste mucho y tratad de describirlo usando un símil, una metáfora o una hipérbole. Este tipo de estructuras literarias comienzan a ser parte del vocabulario simplemente cuando las empezamos a añadir. Es probable que con el tiempo y con la práctica se vuelvan parte del discurso sin que las pensemos mucho, porque es muy fácil hacerle entender a las demás personas un concepto o enseñarles algo si le genera similitud con algo conocido. ¿Cuál es la diferencia básica? El símil o comparación es cuando utilizas la palabra como o cual, igual es cual 2 gotas de agua, y la metáfora reemplazas, o sea, no comparas, simplemente mencionas el atributo como si fuera ya para exagerar o para hacerle mirar a ese receptor del mensaje la importancia, ¿no? Como lo que mencionaban allí de que el dinero es oro, o sea, no están diciendo el dinero parece oro, es tan valioso como el oro. No, es que el tiempo es oro, o sea, es lo más valioso que tenemos. Entonces, de eso se trata la hipérbole, pues una exageración que ya va como con una serie de metáforas juntas. Todo esto se utiliza no solamente para hacer poesía, no solamente para hacer discursos elaborados, sino que pueden usarse para que ustedes enriquezcan su discurso. El objetivo de este segundo documento es precisamente hacer un discurso nuevamente, pero ya no va a ser de una noticia que estamos leyendo, sino que vamos a generar un argumento, o sea, vamos a escribir un argumento y vamos a expresarlo. Y en ese argumento, pues vamos a usar diferentes elementos que en un principio vamos a tener que construir, o sea, vamos a decir, bueno, quiero hablar de este asunto, qué símil, qué metáfora le puedo encontrar en la parte ambiental, ¿cierto? Y vamos a empezar a descubrir cómo utilizar en nuestro vocabulario este tipo de herramientas. Bueno, hay otra que es la personificación, que también se utiliza muchísimo en los discursos. Personificación es un recurso literario que consiste. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a Consiste en darle características o acciones humanas a animales u objetos inanimados. La personificación también se puede usar para conceptos abstractos como el amor y la amistad. Veamos algunos ejemplos. El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba. Sabemos que el amor no tiene manos para golpear una puerta,
la estamos personificando. Entonces lo que significa es que estaba enamorada. El aroma del café lo invitaba a la cocina. Sabemos que el aroma no puede hacer una invitación. Por lo tanto, estamos diciendo que él sintió el aroma del café y lo tentó a tomar una taza. Los árboles bailaban con el viento. Esto es una personificación porque sabemos que los árboles no pueden bailar. Llegó el momento de practicar. ¿Cuál es la característica humana en esta personificación? Las noticias viajan rápidamente. ¿Cuál es la personificación en ese caso? Pues sabemos que las noticias no viajan, ¿cierto? Le estamos dando una característica que es de una persona a una noticia para decir que van rápidamente de un lado a otro. Las noticias no viajan, por lo tanto, esa es una personificación. Intenta otra vez. ¿Cuál es la característica humana en esta personificación? La escuela estaba triste sin niños. Bueno, vamos a parar allí ese video. Tiene algunos ejemplos como este, pero lo que me interesa que ustedes analicen es qué tipo de cualidades le pueden dar al agua, le pueden dar a la contaminación para impactar un público y permitirle a través de esta figura literaria entender de mejor forma cuál es el impacto, por ejemplo, de generar residuos peligrosos, de disponerlos de manera inadecuada, de el consumo de bañarse durante demasiado tiempo, de desperdiciar el recurso, bueno, en fin, de cuántas cosas que podríamos, en la ejecución de este tecnólogo, podríamos tener que hablar y qué tan importante puede ser disponer de este tipo de herramientas como la personificación, el símil, la metáfora, para que nuestro discurso sea más divertido, más entretenido y le llegue a las personas con mayor efecto, con una consecuencia mayor. Bueno, ¿y qué nos queda? Nos queda, ¿dónde estamos? Aquí. Deductivo ya, símil ya, personificación ya, listo. La retórica. La retórica la quise dejar para el final porque la retórica es ese discurso que intenta convencer. Ese discurso que intenta convencer tiene muchas características importantes. Miren que muchas personas, no sé, cuando se trata de hacer actividades extras, dicen, por ejemplo, si les toca vender, dicen, no, yo no me meto en eso porque es que a mí no me gusta vender o yo no sirvo para eso. Chicos y chicas, todos en la vida, en todo momento estamos vendiendo algo. No necesariamente tenemos que ponernos a vender productos para el pelo, pero vamos a tener que vender una propuesta, vamos a tener que vender una herramienta, vamos a tener que vender una idea. Entonces, esto de la persuasión, de las ventas, del marketing, es algo que tiene que estar en nuestra vida. No es exclusivo de los vendedores, no es exclusivo de los que están metidos en empresas multinivel y tienen que estar vendiendo todo. No, no es exclusivo de ellos. De hecho, de esas empresas podemos aprender mucho en cuanto a ventas porque nos enseñan no solamente la posición, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de decir las cosas. Este discurso es sumamente importante manejarlo. Les traje una conferencia de TED que me gusta mucho porque me gustaría que de esta competencia salgamos haciendo algo parecido en estas evidencias. Una conferencia es muy cortas, pero con mucho sentido. ¿Quieres aprender nuevas habilidades de datos y AI de manera divertida, fácil y rápida? DataCamp es... Y llévese 3. A favor. Perdón. Si tuviera que elegir
respirar. Mi último suspiro, decirte, ¿quieres de alguien? Pido a cientos de idiomas y que a todos o a la habilidad Empecemos por la primera. Los dos primeros. Atención y memoria. Y aquí vamos a echar mano de la psicología, de la neuropsicología o de los resultados de la neurociencia. Hay una frase que me gusta mucho de los neuropsicólogos que dice: sin emoción no hay atención y sin atención no hay memoria. Porque resulta que la emoción es una herramienta en nuestro cerebro que adapta a los constantes cambios y amenazas del entorno. Y de retener recuerdos en el caprichoso archivo de nuestra memoria. Me gustaría hacer una pequeña prueba. Os voy a pedir por que os levantéis todos los que sepáis exactamente. No fue una comida muy emocionante. Una pregunta. Voy a pedir, por favor, que os levantéis todos los que sepáis exactamente dónde pasasteis los dos primeros días de confinamiento de esta pandemia de COVID. Eso sí fue emocionante. Gracias, muchas gracias. Eso sí fue emocionante. Y lo vais a recordar toda la vida. Y cuando de aquí 10, 15, 20, 30 años vengan vuestros nietos: abuelo, abuelo, abuela, abuela, oye, mira lo que pone el libro de historia. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Me cuentas? Venid. Que nos deja grabado recuerdos en la cabeza. El féril alcohólico, que se la brujería, que se la ciudad vacía, y bla, y bla, y bla. Y las emociones llaman la atención y fijan los recuerdos en la memoria. Un mensaje, ¿vale? Y emocionalizamos nuestros mensajes. Nuestro interlocutor. Con esto ya tenemos una parte de la fórmula. Tiene memoria. Lo que todos recibimos los mismos estímulos de la misma forma. Todos. El de luz se divide. ¿Cómo solucionamos esto? El mensaje que ha recibido es el que hemos dado. Y ya tenemos atención y memoria. No hablamos de manipulación. La manipulación está basada en parte en realidad. Eso hace que muy efímero. Mira, voluntariamente ir hacia ese destino que les estamos proponiendo. Psicólogos, la motivación son ese impulso que nos empuja a actuar o a comportarnos de una forma determinada y persistir en ese comportamiento hasta su jubilación. Algo. Dice, 5 años, desde muy pequeñita, está estudiando bachillerato ahora.
necesita una nota de bachillerato altísima, porque si no, no podrá entrar. Estudia muchísimo porque es consciente que acceder a la Facultad de Medicina depende una parte importante de ese modelo que tiene ella de felicidad en la cabeza. Intrínseca. La motivación extrínseca es la del palo, la zanahoria y el burro. Es aquella en la que nos comportamos de una forma determinada. Esperamos obtener una respuesta. Otro sobrino mío. En la proposición que le han hecho sus padres, que aprueba todo en junio, bicicleta nueva. El tipo es un loco de la bici de montaña. Bueno, esto le motiva. Esto le motiva. Bueno, intrínseca es más potente, es más duradera. Compre una plata más de atún. Ya tenemos acciones que activan la atención y la memoria. La percepción que te queda que ese mensaje transmitido es, en esencia, el que queríamos transmitir. Y la motivación que va a llevar al comportamiento. Ahora ya solo falta una. Podríamos enmarcarlo dentro de lo que son las habilidades personales. Conozcamos perfectamente a los demás. Cómo piensan, si sabemos cómo sienten, si sabemos cómo se figura, si sabemos qué les gusta y qué les disgusta. Nos será muchísimo más fácil seleccionar ese código de comunicación que nos va a hacer mal, que nos va sencillos, a nadie le gusta ser presionado. Seamos honestos, no mintimos. Al que miente se le nota. De forma consciente o no consciente, pero se le nota. Nadie quiere ser nada con un mentiroso. Y no tenemos miedo a que nos digan que no. Si nos dicen que no, no pasa nada. A la gente no le gusta relacionarse con gente insegura, pero prefiere gente segura. Y por último, esto es nuestro tono. La parte más importante del mensaje la transmite la comunicación no verbal, no la palabra, la comunicación no verbal, que no nos contradiga. La persuasión al final es un proceso en donde todo es de sentido común. Es complejo, porque todos los elementos que conforman el proceso de la persuasión se han de dar sí o sí. Y si falla uno, ya no conseguiremos este comportamiento final. Y de aquí, yo creo que es un sentido común. Y observáis a los demás cómo persuaden y sois persuadidos, mañana seréis mejores persuasores. Y mañana también seréis. Me encantó este video y quise compartirlo con ustedes porque menciona cosas muy importantes dentro del discurso. Una de las que me parece más grandiosa e importante es lo referente a las emociones. Bueno, y el objetivo final del video es no solamente que aprendamos a hacer discursos persuasivos, sino que miremos de qué nos dejamos persuadir, ¿cierto? Al menos que tengamos más criterio para que cuando nos convenzan, pues no callamos, no tengamos que caer tan fácil en ese pague dos, lleve tres. Respecto a lo que son las emociones, quise traerles un comercial que fue muy famoso en otros Juegos Olímpicos, en los de Brasil, para que se den cuenta, bueno, para empezar, para que se den cuenta de cómo las marcas juegan con nosotros en los comerciales, ¿no? Y por otro lado, para que miren cómo son capaces de utilizar las emociones humanas. Este es un mensaje de los Juegos Olímpicos de Brasil.
Angie, orgullosos de apoyar a las mamás. ¿Qué les pareció ese comercial? De pronto no fue tan difundido acá en Colombia, pero miren la estrategia. Se pudo hablar de los padres, evidentemente, en lo que es la formación de un jugador olímpico. También estarán involucrados los padres y también los llevarán al colegio, también harán muchas cosas por sus hijos, ¿cierto? Pero ¿por qué este mensaje se dirige especialmente a las mamás? Porque si se dieron cuenta es un mensaje de Ariel y de otras marcas patrocinadoras. Pues porque la mamá es la que en últimas decide qué comprar en la casa. No estoy diciendo que es una premisa totalmente verdadera, pero no es común que el padre sea el que escoja qué tipo de jabón es mejor para que las medias y la camiseta del niño o de la niña estén más blancas. No es común que sea el padre el que decida qué tipo de pasta es la mejor porque queda más suelta o porque, bueno, en fin. Si se dan cuenta, no solamente están tratando y trabajando la emoción, sino que la dirigen a la persona apropiada. Además que tiene un mensaje muy bonito. Bueno, y hablando de recordación, les traje también otro comercial que sé que recuerdan porque de pronto en todas las épocas y en todas las edades nos hemos topado con él. Y es el mensaje, es el comercial del niñito que le pide a la mamá un disfraz de castor. Vamos a verlo. Mami, mañana tengo que ir disfraz de castor, ¿De qué? de castor. Miren, este ha sido uno de los comerciales más estudiados en la historia del marketing porque tiene una recordación bárbara. O sea, ¿quién no se acuerda del niñito que le dijo a la mamá que tenía que ir disfrazado de castor porque no se sabía bien el villancico? Entonces, este fue uno de los comerciales más difundidos que todo el tiempo se, se habla de él, pero no sé cuántos de ustedes se acordaban de qué producto era el comercial. O sea, hasta no volver a verlo, yo no me acordaba que es que era de galletas Noel. De hecho, se cometieron varios errores allí, ¿cierto? En ningún momento la mamá está preparando salchichas, en ningún momento le está dando como salchichas con galleta. Aunque la galleta no sea la mejor opción para alimentar a los niños, pues es un comercial de galletas. No le está dando un pasabocas, o sea, las galletas no aparecen por ningún lado. Las saltinas Noel por lo general son saltinas, sin embargo, se habla de que dulces son los niños. O sea, este mensaje tuvo una recordación bárbara, pero no cumplió su objeto. Entonces, muy seguramente lo que pasó en los Juegos Olímpicos va a ser lo mismo, ¿no? Va a tener una recordación por siglos. Mucha gente en los próximos Juegos y hasta más allá se va a acordar. Los que nunca se enteraron de qué fue en realidad lo que pasó, pues se van a seguir sintiendo ofendidos si son católicos, ¿cierto? Por la última cena que nunca fue la que se representó. Un mensaje muy recordado, pero que no cumplió su objetivo. Bueno, eso era lo que les traía hoy ayer para mostrarles que se nos quedó por culpa de mi gastroenteritis en el tablero, pero ¿qué es lo que necesito que analicen? Entonces, miren el video con toda la calma, revisen estos mensajes que les traje. La próxima clase hablamos de símiles, metáforas,
personificaciones que ustedes puedan hayan escuchado o con los que estén familiarizados y hablamos un poquito de qué les parecieron los videos, de qué piensan y seguimos con el resto. No quiero que nos atrasemos mucho porque estos contenidos son, la verdad, muy interesantes y son largos. Apenas tenemos 3 meses para desarrollarlos. Entonces, chicos, eso era lo que tenía ayer para decirles. Espero disfruten de este contenido y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un feliz resto de semana.